Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente, gracias a Dios, listos para llevar a cabo un video más acerca de la vida de este gran hombre, este hombre que Dios escogió, seleccionado por Dios, despreciado por su familia. Seguiremos hablando de este varón, David, el rey de Israel. Es asombroso, hermano, la manera como Dios usó la vida de David. Pues inmediatamente que fue ungido este varón, la vida de Saúl comenzó a declinar. Dice la Biblia que algo le pasó a Saúl y es lo peor que puede pasarle a un hombre de Dios. Es lo peor que puede pasarle a un cristiano, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios se apartó de él y un espíritu malo atormentaba a Saúl. Saúl, hermano, no tenía paz. Este varón era atormentado, era atribulado, era presionado por ese espíritu que venía a su vida. En 1 Samuel capítulo 16, verso 23, la palabra del Señor nos dice: cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Algo asombroso estaba sucediendo en el momento en que David tocaba el arpa. El espíritu malo se apartaba de Saúl y le traía paz. El sonido del arpa, el canto de David. Este hombre, hermano, estaba viviendo las consecuencias de la desobediencia cuando venía el espíritu malo sobre su vida. Es difícil, hermano, para muchos creer que las consecuencias de la desobediencia pueden ser fatales, y Saúl las vivió en carne propia. Esto que sucede aquí y lo que la Biblia nos enseña daría cavidad a una pregunta que la gente hace al escuchar esto, hermanos, y es que si Dios envía espíritus malos para atormentar a la gente, ¿será que Dios puede hacerlo también en el día de hoy? La verdad es que Dios sí permite, hermanos, ciertas cosas y podemos verlo en la palabra del Señor. Hay ejemplos que nos muestra la Biblia de individuos en el Nuevo Testamento que fueron entregados a Satanás o a los demonios como un escarmiento. Dios permitió, hermano, en el Nuevo Testamento dice que Ananías y Zafira se llenaron del espíritu de Satanás y lo que sucedió con ellos es que murieron. Era como una advertencia, hermanos, y un ejemplo para la iglesia primitiva. Gracias a Dios por su misericordia y por su amor hacia la vida de nosotros, porque esto podría pasarle a cualquier persona que quiere engañar a Dios, que quiere engañar al Espíritu Santo. Un hombre en la iglesia de Corinto estaba cometiendo incesto y estaba cometiendo adulterio también. Y Dios le ordenó a los líderes en aquella iglesia que lo entregaran a Satanás para destruir su carne pecaminosa, y él quería que se salvara su alma. Jesús fue llevado, hermano, también por el Espíritu al desierto para ser probado y tentado por el diablo. Dios también, hermano, permitió un mensajero de Satanás que viniera a atormentar al apóstol Pablo para enseñarle a confiar en la gracia y en el poder de Dios. Esto era para que el apóstol Pablo no se exaltara desmedidamente, debido a que había una gran abundancia espiritual en la vida de este gran apóstol de Dios. Si Dios permite, hermano, que los espíritus malos atormenten a la gente hoy en nuestros días podemos verlo.
Lo hace con un objetivo y es de manifestar su poder y de manifestar su gloria. Prácticamente, hermanos, David estaba teniendo, en el momento que tocaba el arpa, al ver a Saúl atormentado, yo puedo ver ahí, hermano, que David estaba teniendo una lucha espiritual al tocar el arpa, pues con su música y con la alabanza. Déjame decirte, hermano, que estos también son armas de ataque contra el enemigo. David tocaba el arpa y entonaba alabanzas. El poder de Dios se manifestaba. Hoy el día, hermano, también en medio de la alabanza se manifiesta el poder de Dios y el enemigo termina huyendo muchas veces. Hermanos, la valentía del rey David no conocía límites, por lo cual él decidió desafiar a un gigante que decíamos en el estudio pasado. Desafió a Goliat de Gat. ¿Quién era este hombre? En el libro de 1 Samuel, hermano, nos relata ahí este gran encuentro. 1 Samuel capítulo 17 al 51. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba, fuese león o fuese oso. Tu siervo lo mataba, y el filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. El filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. E hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató.
Y sin tener David espada en su mano, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amados hermanos, esta es una batalla que hasta el día de hoy se nombra. Es una batalla inolvidable donde un muchacho, pudo desafiar a un gigante, a un guerrero, un hombre de guerra, un hombre que había matado tal vez a miles, un hombre que no tenía miedo a enfrentar a un ejército. Pero David, su valentía, hermanos, era tan grande, si no tenía miedo al oso y al león. Por eso él declaraba que el filisteo, Dios lo iba a entregar en su mano, porque Dios le había entregado esa valentía a David. Él venció al filisteo y cabe mencionar, hermano, que al terminar esta batalla, algo provocó que el rey Saúl tuviera celos de David. Cuando termina esta batalla, hermano, cuando deciden regresar a la ciudad, la gente empezaba a ovacionar a David 10 veces más que a Saúl. La Biblia dice que la gente gritaba, decía que Saúl había matado a sus miles, pero David había matado a sus 10,000. Así que Saúl, hermano, no vio con buenos ojos a David desde ese día. David tuvo que ir, hermano, con el profeta Samuel. Después de que Saúl intentó matarlo, yo puedo ver ahí, hermano, que el rey Saúl se endemonió. Porque dice la palabra del Señor que ese espíritu malo se apoderó de él. Ahora tenía el control total de Saúl y quería matar al ungido de Dios, a que Dios había seleccionado como nuevo rey. David tuvo que irse, hermano, de aquel lugar. Se va con el profeta Samuel porque también Samuel tenía miedo, hermano, de que Saúl lo matara. Salen huyendo los dos. Recordemos que Samuel fue el que ungió a David. Tal vez nunca lo habíamos visto de esta manera, pero eh, Saúl iba a tomar como culpable también al profeta Samuel. En ese momento el Espíritu de Dios ya no estaba con Saúl. Y ellos se fueron juntos a vivir a Nayot en Rama. Huyeron de Saúl y en ese lugar, hermano, había una compañía de profetas que eran dirigidos por Samuel. Y esto es algo asombroso, es algo que debería llamar nuestra atención también cuando leemos acerca de David, porque aquella compañía de profetas que era dirigida por Samuel, profetizaban en aquel lugar y el poder de Dios, la presencia de Dios era tan grande, se manifestaba el poder de Dios de una manera asombrosa, que cuando el rey Saúl mandó a sus mensajeros en busca de David y en busca del profeta Samuel, dice la palabra del Señor, que los mensajeros de Saúl profetizaron también. Cuando ellos llegaron, profetizaron. Y es de asombrarse, hermano, porque envió otro grupo y también profetizó. El rey Saúl manda a otro tercer grupo también en búsqueda de estos varones y el resultado fue que también profetizaron. Los tres grupos que Saúl envió profetizaron. Todos profetizaron, hermanos, y hasta que Saúl decide ir también a aquel lugar. Dice la palabra del Señor que cuando Saúl llegó, también profetizó. Lo que pasó con él es que estuvo desnudo todo aquel día y toda la noche estuvo desnudo el rey. Y la gente decía, también Saúl entre los profetas, la gente murmuraba de él, hablaba de él. Y el desprecio, hermano, del rey Saúl hacia David era tan grande
que buscaba, hermano, la forma de matarlo, de encontrarlo y de matarlo. Era tan grande su desesperación del rey Saúl por matar al próximo rey. Era algo, hermano, que atormentaba su vida, que llegó al grado de matar a 85 sacerdotes de Dios. Así como lo escuchamos, hermano. Saúl mató a los sacerdotes del Señor. Buscaba una respuesta, buscaba una solución para su vida y no la encontraba, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, el Espíritu de Dios se aparta de una persona y la persona comienza a divagar? Ya no encuentra un lugar, no encuentra una respuesta, no encuentra un resultado, porque el Espíritu de Dios no está ahí. Esto fue lo que aconteció con Saúl. Sin embargo, el Espíritu de Dios estaba con David, estaba con este varón que al sentirse, hermano, perseguido, al sentirse agobiado, tuvo que tomar una decisión. Y David huye, hermano. Al lugar donde David huyó, todavía después de que Saúl llegó a aquel lugar, David huye y entra a una cueva, la cueva de Adulam. Saúl había asesinado a los sacerdotes, pero ya David ahí en aquella cueva, mire lo que dice la palabra del Señor, lo que pasó aquí. Primera de Samuel capítulo 22, verso 1 y 2, dice la palabra de Dios. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí con él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Algo asombroso, hermano, que estaba sucediendo en aquella cueva. Y esto es, hermano, que David, aunque estaba afligido, se sentía perseguido, tal vez a lo mejor se sentía olvidado. Ahorita les voy a decir el por qué tal vez David se sentía así. Porque con esa aflicción, hermano, en su espíritu, se mete a esa cueva de Adulán. Y ahí en aquel lugar, hermano, en esa cueva, no había pasado mucho tiempo, pero David ya tenía una fama inmensa, una fama muy grande. Había peligro, hermano, de los filisteos, y también había un peligro que Saúl lo estaba persiguiendo también. David ya había tenido atentados contra su vida. Tuvo una despedida dolorosa, hermano, de su vida cotidiana. Recordamos que aquel pastor de ovejas se la pasaba, hermano, cuidando las ovejas de su padre, disfrutando, hermano, del panorama que Dios le ofrecía en los montes, en los valles, cuidando aquellas ovejas. El tocar el arpa, el relajarse, cantar salmos a Dios. Ahora David tenía que apartarse de esa vida cotidiana, tuvo que apartarse de su familia, de su padre, de su madre, de sus hermanos, y tuvo que ir a vivir como un fugitivo, hermano, por un tiempo indefinido. Él no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí. Luego David tuvo un breve pero intenso periodo de recaída, hermano. Un regreso dramático a Jehová y liberación de una situación con peligro de muerte. Tal vez nunca hemos pasado nosotros por esto, el ser perseguidos, el ser amenazados,
Tal vez no podemos saber lo que David estaba sintiendo en ese momento. Huyó a la cueva de Adulán y ese fue su lugar de refugio de David. David, hermano, no podía ir a su casa. David no podía ir al palacio. David no podía ir con Samuel. No podía ir ahora con su ya gran amigo Jonathan. No podía ir a la casa de Dios tampoco. Bueno, ni siquiera con los impíos podía presentarse David. Pero hermano, podía ir a una humilde cueva donde encontró su refugio. El nombre de Adulán significa refugio. Pero la cueva no iba a ser el refugio de David. Dios quería ser el refugio de este varón en ese tiempo de desánimo, en ese tiempo de angustia, en ese tiempo de aflicción. Cualquier situación que nosotros podamos pasar, por difícil que sea, por triste que sea, por tan desanimada que sea, nuestro refugio es nuestro Dios. La mayoría de los arqueólogos creen que la cueva de Adulán no estaba muy lejos del lugar donde David derrotó a Goliat. David no podía evitar pensar en lo lejos que pudo haber llegado su victoria y luego tenía que huir como un criminal, escondido en una cueva, como si él hubiera hecho algún daño. Regresó, hermano, Dios le dio esa autoridad a David al derrotar al gigante de devolver la paz a Israel. Recordamos que el gigante ya los tenía amenazados, los amenazaba día y noche y estaban temerosos. La paz se les había ido y David le devolvió la paz a Israel. Después de celebrar su victoria, tuvo que huir como alguien perseguido, como si él hubiera hecho el mal. En el libro de los Salmos, en el capítulo 142, David hace algo, hermano, en este salmo, y es una declaración en oración. Muchos se piensan que este salmo lo escribió David estando en aquella cueva. Escribe el desánimo en el corazón de David. Él había clamado a Jehová con su voz había pedido misericordia. Venía y se ponía delante de Jehová y exponía su queja. El rey David, hermano, le exponía, hermano, su problema al Señor y le pedía misericordia. David anunciaba delante de Dios su angustia, David anunciaba su temor, David anunciaba la aflicción de su espíritu, porque ese espíritu de David estaba angustiado dentro de él. A su derecha, a su diestra o a su izquierda podía alguien que quería hacerle daño a David. Él decía que no había refugio para él, que no había quien cuidara de su vida, pero Dios estaba ahí, hermano. Dios estaba con David. Él estaba al pendiente de la vida de este gran varón. El rey David, hermano, en aquel lugar se fortaleció. Y en esa cueva, hermano, el rey David, aquel muchacho, hermano, que se fue huyendo, yo siento que en aquel lugar David tuvo un encuentro con Dios, porque ayudó a cambiar y a transformar a todos aquellos hombres que llegaron a la cueva. David muestra un corazón humilde, pedía misericordia a Dios, lo declaraba en el Salmo 57, ten misericordia de mí. Clamaré a ti, oh Dios altísimo, al Dios que me favorece. Tú eres mi ayuda, tú eres mi todo, eres mi vida.
Eres mi consuelo, eres mi fuerza entre los leones. David confiaba, hermano, en el Señor. David, hermano, hizo algo asombroso en aquel lugar, porque el poder de Dios estaba con él. Seguiremos hablando de David en el siguiente video, hermano. Un hombre, hermano, del cual hay mucho de qué hablar, de lo mucho que tenemos que aprender. El rey David, hermano, también es un ejemplo de la alabanza al Señor, de cómo, hermano, este hombre tocando su arpa y entonando una alabanza hacía que los demonios huyeran, como este hombre entonando una alabanza, tocando su arpa, adoraba a Dios con todo su corazón, con todo su ser. Que Dios les bendiga, amados hermanos. En el siguiente video seguiremos con este gran nombre del Señor. Dios les bendiga.